En materias de, la forma de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, eso es un tema, ¿cierto?, de ley y no podemos nosotros querer por este reglamento abordarlo, pero sí creemos que es muy importante que la consulta se haga allá, porque ellos son el organismo que tiene todos los conocimientos en materia de los proyectos de inversión. Y por tanto, obviamente es importante que ahí se realice un proceso de consulta, pero que respete este procedimiento. Eso por lo menos quería darlo a conocer solamente para que quizás también ser concreto y no quedarnos solamente en las palabras respecto a algunos compromisos que hemos hecho. Muchas gracias. Muy bien, el orden era, Daniel, sin embargo, Wilfredo quería contraargumentar, si tú le permites. Wilfredo. Gracias, Wilfredo Bastián Quechua. Bueno, yo quiero volver a las palabras que dijo el abogado, porque él hablaba de que había cierto resguardo había un resguardo que usted dijo que se tenía que consultar, eran áreas protegidas, ¿no es cierto? Bueno, de acuerdo a lo que me comentaba también el asesor, el hecho de catar o de hacer una excavación, cuando hay dueños o titulares, o cuando hay vega, cuando hay frutales, tiene que pedir autorización, ¿cierto? Del dueño en este caso. Pero resulta que en el caso de nosotros los indígenas, que tenemos área de desarrollo indígena establecida, no existe tal consulta, ni tal permiso. Aunque nosotros no tengamos la escritura que conforma la legalidad en este estado, pero sí tenemos el derecho consuetudinario de la ancestralidad que nos da el uso y costumbre de esos territorios. Ni siquiera de nosotros, sino de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestros antepasados, de los cuales hoy día nosotros somos herederos. Entonces, ¿cómo salvaguardo yo esos derechos? Es la pregunta. Porque si ustedes dicen que no es en esta instancia, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A través de la Corte de Apelaciones? Que yo tenga que estar poniendo cada vez que vea una maquinaria o un camión por esos lados, estar recurriendo constantemente a interponer recursos de protección, que nos llevemos la vida poniendo recursos de protección, porque como usted dice, no existe hoy día a lo mejor un ente donde se pueda regular esto y sigamos esperando y sigamos esperando. Entonces creemos que esta es la oportunidad para poder plantear este vacío que tal vez usted trató de decir o no, que existe en ese procedimiento administrativo. Entonces, yo insisto, o sea, si no lo normamos hoy día, que no existe una norma, y que ni siquiera ustedes tienen claro de si es así o si es asá, si es el Senagiomín, si es el SEA, el hecho de que el solo hecho de que ese titular ingrese con una maquinaria a un territorio de uso ancestral indígena, ya del solo hecho de eso tiene que haber habido una consulta previa, libre, informada y con un consentimiento también de nuestras comunidades de esa exploración que se vaya a realizar. Entonces, ¿cómo salvaguardamos, yo insisto, ese derecho? Entonces voy a tener que estar con un abogado, como con un maletín y con un abogado al lado para poder estar pendiente de cuánta maquinaria se asome para poder interponer un recurso de protección. ¿Y quién financia ese costo también? Sí, le permitimos, Daniel tiene la palabra, quiere para resolver el... Wilfredo, de verdad nosotros entendemos lo que usted nos plantea, nosotros lo entendemos perfectamente. Por eso, como ha dicho Matías en varias ocasiones, también probablemente la necesidad de tratar de actualizar otras normas, otro sistema normativo, para actualizarlo a lo que usted plantea, porque a la empresa minera también le interesa saber cómo actuar. Y como dijo usted, probablemente puede llegar un abogado con un recurso de protección y va a producir incerteza jurídica, que eso tampoco es lo quiere la industria minera, tampoco lo quiere el gobierno. Son temas que de verdad se tienen que enfrentar. Y por eso hay que estudiarlo con calma. No, hay que estudiarlo con calma. Por eso no quiero dar como una... No es un temor, si nosotros estamos acá para enfrentar los temas. Ok, voy a ver el orden que tenían la palabra. Había pedido Daniel, después la señora Ana, después Marcela.
Hasta ahí íbamos, por favor. Ahora sí, Daniel. Muchas gracias, señor moderador. Parece que se le está escapando la moderación aquí, ¿eh? Pecho las balas, dale. ¿No? Daniel Maribur, del Consejo de Loncos de la provincia de Arauco. La situación es la siguiente. Venimos a este encuentro a reglamentar en parte la consulta de aquellos lugares, de aquellos artículos que no están, que deben reglamentarse en realidad. Pero estamos en el, yo quiero que no se olviden, estamos reglamentando el convenio 169 y no otra o articulado. ¿Y por qué digo esto? Porque si estuviéramos argumentando o reglamentando las otras leyes de la República, en realidad Chile no tendría necesidad de firmar este convenio. Eso es en primer lugar. Pero como hasta el momento este país no ha tenido suficientes leyes que protegen a los indígenas, entonces Chile ha tenido que firmar este convenio a petición de los pueblos indígenas, ¿no? No ha sido a petición del gobierno o de los gobiernos. Sin embargo, ustedes están constantemente enlazando este convenio con otras leyes. Y se nos ha dicho que cuando este reglamento llegue a su fin, el Contralor no pueda aprobarlo porque sería inconstitucional si no lo llevamos a las respectivas leyes. Pero yo quiero recordar que nosotros hemos sacado toda nuestra argumentación del convenio. Y el convenio, como decía el Peña y Marcial, es una ley de la República. Entonces no veo cómo pueda el Contralor decir que esto es anti-ley. No podría ser, porque nuestra argumentación se está basando en el articulado del convenio. Lo otro respecto de todo lo que se agrega acá, lo que hemos planteado respecto de los proyectos de inversión. Se da el caso de que, y ustedes aquí lo están manifestando, ¿cierto?, que en clara evidencia de que el Estado chileno no tiene un ordenamiento respecto de los proyectos de inversión, porque se están echando la culpa una y otra institución del Estado. Entonces, eso debemos reglamentarla. Lamentablemente, el Estado chileno hasta el momento no tiene esa reglamentación. Y ocurren esas cosas. Y resulta que nos dicen que el Estado, todos tenemos derecho en igualdad de justicia, pero aquí vemos en la práctica que eso no ocurre. Y no ocurre porque no tenemos acceso a la justicia. Ya decía el Peñi Wilfredo que tenemos que tener, aparte de saber cómo opera esto, también tenemos que tener mucho dinero para contratar un abogado y que nos lleve en caso de que se llegue a judicializar un caso. Entonces, no tenemos los accesos también. Por eso es que es tan necesaria la reglamentación de este documento, donde nuestra gente pueda recurrir a esto. Y desde ahí llevar adelante todos los procesos. Se da el caso de muchos lugares del país donde, y particularmente en la zona mapuche, donde prácticamente se ha llegado al conflicto. Y justamente se ha llegado al conflicto porque no hay una reglamentación. Y cuando no se llega a la reglamentación, no queda otro argumento o no queda otra acción que paralizar en forma masiva los proyectos. Y bueno, y ustedes saben perfectamente cuál es el procedimiento ahí. Llegan los carabineros, llega la policía. Y en este momento está ocurriendo eso en la región mapuche.
Hay muchos lugares donde nuestras comunidades han sido allanadas y justamente porque no tenemos un respaldo jurídico. Eso nomás. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Daniel. Siguiendo el orden. Me decía el técnico que ese ruido está interfiriendo la grabación. Sí, pero igual tenemos que seguir sesionando. Anayao, Mapuche. Yo creo que, bueno, de repente me da la impresión que estamos como intentando de llegar a buen término, a buen puerto, y después nosotros mismos empezamos como que la marea nos empieza, y ahí es para, yo creo que especialmente los representantes del Estado, y lo entiendo en todo caso, pero yo quiero remitirme a algunas de las cosas que ha señalado varios de los mislamienes, especialmente el Marcial cuando señala de que el convenio 169 es ley. Es ley porque este país lo suscribió y como lo suscribió pasa a ser ley inmediatamente. Ahora lo que sí estamos llamados, indígenas y no indígenas, a adecuarnos frente a la herramienta que nos está entregando el convenio 169. Especialmente el Estado tiene que adecuar sus herramientas que tiene, cómo adecuar lo que es el convenio 169. Por eso quizás cuando escucho al representante del gobierno de parte de... Ay, se me olvida el nombre, que está al lado de don Matías, el de Economía. No, Serna Jomín. Minería. Cuando dice, mira, dice, nosotros no tenemos para quién hacerle consulta si llegamos a una extensión territorial, pero esa extensión territorial tiene dueño, ¿ya? Ahora, con lo que señala don Matías, realmente veo que no estamos interpretando a lo que dice, a lo que estamos llamados para poder interpretar al convenio 169. Digo esto porque en el artículo 6, si vamos y nos ponemos a leer lo que dice el convenio 169, ¿ya? Lo que señala el convenio 169, en la letra A, dice muy claro, consultar a los pueblos interesados mediante de procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medios legislativos. Y yo entiendo que cada vez que se prevea es lo que está pensando en hacerse. O sea, no es lo que está ya en un momento listo para poder, o sea, ir a ejecutarlo. Entonces, frente a esto, es bastante claro lo que dice en el artículo 6 del convenio 169. Después, si nos vamos, seguimos leyendo, artículo 7. En el artículo 7, en el número 3, los gobiernos deberán velar, dice, porque siempre que haya lugar, se efectúen estudios, o sea, está señalando, o sea, yo creo que es como cuando íbamos a la primera vez, cuando estábamos, que nos enseñaban a contar. El caso nuestro, al menos que somos de campo, de comunidades, siempre usábamos los famosos porotitos, cuando nos decían el 1, el 2 y el 3. Entonces aquí está más que claro, o sea, un tema es que nosotros queramos confundirnos entre nosotros, enredarnos entre nosotros. Yo creo que, como bien dice Daniel Mariur, estamos intentando hacer un reglamento para ejecutar el convenio 169. No estamos haciendo un reglamento para adecuarnos frente a las leyes que tiene el Estado, como sí, que sea minería, que sea el SEA, que sea esto. Nosotros no nos estamos adecuando a eso. Estamos adecuándonos frente a una ley que hoy día estamos mandatados en este país. Yo quiero, para no seguir ahondando más, compartir esta parte de que no nos podemos olvidar, nos guste o no nos guste, convenio 169, ley para Chile. Y ley para Chile significa que hay que adecuarse.